Hola, bienvenidos a una nueva clase de cálculo diferencial aplicado. El día de hoy los temas que veremos son la definición de derivada y la interpretación de la derivada. Este es un tema central en nuestro curso, es uno de los temas más importantes. Nuestro curso, cálculo diferencial, como su nombre lo indica, tiene que ver con la derivada. Así que espero que si tienen alguna duda o hay algún comentario que quieran hacer, me lo hagan llegar por la plataforma de Teams. Sin más ni más, comenzamos. Vamos a empezar viendo la definición de derivada. Ya habíamos visto la definición del límite y la definición de continuidad. Entonces, la definición de derivada está en términos precisamente de un límite. La derivada de una función f en un punto A, denotado así f'A o df de x en A, se define como el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, fa más h menos f de a entre h, si es que este límite existe, porque como ya habíamos visto, en ocasiones los límites no existen. Bien, entonces cuando este límite exista, pues vamos a decir que la función es derivable en a, y su derivada va a ser precisamente este límite que estamos viendo aquí. Veamos un ejemplo. Si f de x es la función x cuadrada menos 8x más 9, vamos a encontrar f' de a. Para esto, pues vamos a notar que f de a más h, pues va a ser, siguiendo la reglita, la regla de correspondencia de la función, pues va a ser a más h al cuadrado menos 8 veces a más h más 9. Desarrollamos esto y lo que nos va a quedar es a al cuadrado más 2ha más h al cuadrado. Estos tres términos vienen precisamente de elevar al cuadrado este binomio a más h, menos 8a por menos 8a menos 8h, que eso viene de aquí, de multiplicar menos 8 por a menos 8 por h más 9. Entonces, si hacemos esta diferencia, f de a más h menos f de a, pues tendríamos que poner todo esto que obtuvimos aquí, que es a cuadrada más 2ha más h al cuadrado menos 8a menos 8h más 9, y a eso le vamos a restar f de a, que no es otra cosa más que a al cuadrado menos 8a más 9. Ok, entonces al hacer esto, aquí este menos por a al cuadrado, pues nos da menos a al cuadrado. Menos por menos es más, entonces aquí obtenemos 8a, y menos por más es menos, y aquí obtenemos menos 9. Y todos los primeros términos que están aquí, esos permanecen iguales, no les hice nada. Ustedes lo pueden verificar rápidamente, es exactamente lo mismo que tenía acá, desde aquí hasta acá. Y lo único que estoy haciendo pues es multiplicar este menos por lo que está dentro del paréntesis para obtener esto que está en este renglón. Ahora, en esta expresión pues podemos ver, por ejemplo, que aquí hay un a cuadrado y aquí hay un menos a al cuadrado. Podemos ver también que aquí hay un menos 8a y aquí hay un 8a. Y tenemos un 9 y un menos 9. Entonces, todos estos, el a cuadrado lo podemos cancelar, el menos 8a se cancela con el 8a y el 9 con el menos 9. Y lo que sobrevive pues es 2ha, que aquí está, más h al cuadrado, que aquí está, menos 8h, aquí está. Y pues aquí la h aparece en todos los términos, podemos factorizar una h y vamos a obtener h multiplicado por 2a más h menos 8. De esta forma, f de a más h menos f de a dividido entre h, eso va a ser igual a h por 2a más h menos 8, que esto fue lo que obtuvimos en la diapositiva anterior, dividido entre h. Entonces cancelamos estas h's y obtenemos que esta expresión pues va a ser igual a 2a más h menos 8. De aquí que si calculamos el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de aquí, pues eso es como calcular el límite cuando h tiende a 0 de la expresión 2a más h menos 8. Y pues 2a menos 8 es constante, entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2a menos 8
pues es igual a 2a menos 8. Y el límite cuando h tiende a 0 de h, pues va a ser 0. Entonces, pues podemos separar por el algebrita de límites, las leyes de los límites. Esto va a ser el límite de 2a más el límite de h menos el límite de 8, todos esos límites cuando h tienden a 0. Y lo podemos partir así porque cada uno de esos límites existen. De esta forma, pues lo que obtenemos es que el límite cuando h tiende a 0 de 2a más h menos 8, pues es 2a menos 8. Y pues esta va a ser la derivada, esto va a ser f' en a, 2a menos 8. Y así concluimos este ejemplo. Ahora bien, ya tenemos el concepto de derivada, pero ¿para qué podemos usar la derivada? Bueno, vamos a ver tres enfoques acerca del uso de la derivada. El primer enfoque es que podemos usar la derivada para calcular la pendiente de una recta tangente en un punto de la gráfica de una función o curva. Lo segundo que vamos a ver es que también la derivada se puede aplicar. Acuérdense que nuestro curso es cálculo diferencial aplicado. Entonces, pues bueno, podemos aplicar la derivada para calcular la pendiente de una recta tangente aquí, bla, 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 bla. Pero también la podemos aplicar para encontrar la velocidad instantánea de un objeto que se mueve en línea recta. Y la tercera aplicación es que la derivada se puede usar para calcular la tasa de cambio de una variable y con respecto a una variable x. Vamos a ver cada una de esas aplicaciones. ¿Cómo la puedo usar para calcular la pendiente de una recta tangente? Bueno, supongamos que tenemos una función f y un punto A en R que pertenece al dominio de la función. De hecho, bueno, sí, pertenece al dominio de la función. Entonces, supónganse que esto que está de verde es precisamente la gráfica de su función. La gráfica de su función. Y ustedes, pues, quieren calcular la pendiente de esta recta tangente que pasa por este punto. ¿Vale? Entonces, este puntito, pues, es el punto A, f de A. Y ustedes quieren calcular esta recta tangente en A, f de A. Bueno, si quieren calcular la ecuación de esta recta, pues ya la ecuación de la recta la pueden calcular sabiendo dos puntos por donde pasa la recta, sabiendo también un punto y la pendiente de la recta, que es lo que vamos a hacer ahorita, porque aquí ya tienen que pasa por este punto. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la pendiente de la recta tangente y precisamente eso nos permite calcular la recta tangente que pasa por A, f de A. Entonces por eso pues en realidad aquí lo importante es calcular la pendiente de la recta tangente y no tanto pues la ecuación de la recta, ¿no? Ya una vez que tengamos la pendiente, pues ya se puede sacar fácilmente la ecuación de la recta. Ok, pero entonces el detalle es cómo le hacemos para calcular la pendiente de esta recta tangente aquí. Tangente a A, f de A. Bueno, pues nosotros tenemos una formulita para calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Esta está dada de la siguiente forma. Si los puntos son x1, y1 y x2, y2, entonces la pendiente va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero para poder usar esta fórmula, como ustedes pueden ver, necesitamos dos puntos y aquí nada más conocemos uno, que es A, f de A. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular la pendiente de la recta tangente? Bueno, para calcularla, pues lo que vamos a hacer es aproximar esta recta tangente que está aquí y por tanto su pendiente. Y eso lo vamos a hacer con rectas secantes, es decir, rectas que sabemos que cortan
a la gráfica en dos puntos distintos. Nosotros queremos calcular la pendiente de la recta morada, pero en vez de eso vamos a calcular la pendiente de la recta naranja. ¿Por qué? Pues porque aquí sabemos que esta recta naranja pues corta en el punto A, f de A y el punto A más H, f de A más H. Y entonces, como ya tenemos dos puntos de la recta, pues podemos usar la ecuación que vimos hace un momento, la ecuación de la pendiente de una recta. Nótense que aquí lo que estamos haciendo pues es como dar un paso de tamaño h y trazar una recta que pase por estos dos puntitos, por A, f de A y A más H, f de A más H. Ok, entonces, pues esta va a ser una aproximación de la recta morada. Obviamente, no va a ser igual, de hecho lo estamos viendo aquí en el dibujo, y la pendiente de la recta naranja pues va a estar aproximando a la pendiente de la recta morada, que es la recta tangente en este caso, y la pendiente es lo que nos interesa. Ok, entonces la pendiente de la recta naranja, que es la recta naranja, pues según la formulita va a ser f de A más H menos f de A entre A más H, que es esto que está aquí, menos A. Y pues si hacemos cuentas, aquí abajo este A con este menos A se van a cancelar y lo que va a sobrevivir nada más es la H. Y esto va a ser igual a f de A más H menos f de A entre H. Ok, entonces, pues si se acuerdan, lo que habíamos hecho nada más era una aproximación. Dijimos, bueno, damos un paso A más H, damos un paso H a partir de A y eso nos da una recta secante. Pero la pendiente que nosotros queremos es esta y con la que estamos trabajando, con la recta que queremos trabajar es la morada. Entonces, ¿ahora qué hacemos para obtener la de la morada? La pendiente de la recta morada. Bueno, pues vamos a empezar a dar pasitos cada vez más pequeñitos. Es decir, aquí teníamos un paso grandote, un paso H, y por eso teníamos la naranja. Pero pues vamos a dar pasitos más chiquitos y eso nos va a seguir dibujando rectas secantes. Pero conforme el H sea más pequeñito, estas rectas secantes van a ir aproximando mejor a la recta morada. Ustedes lo pueden ver aquí. Cuando el H es muy grande, esta recta naranja está muy separada de la morada, pero conforme el H se va haciendo pequeñito, aquí la azul pues ya está, digamos, un poco más cerca que la morada, la rosa también, y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular la pendiente de la recta tangente, la pendiente de esta recta morada, pues es ir haciendo el H o ir tomando H muy pequeñito. O sea, tomar H tendiendo a 0. Y eso lo que nos va a dar es, si ese límite existe, si el límite de esta expresión de aquí, cuando h tiende a 0 existe, pues lo que nos va a dar es la pendiente de la recta tangente a la gráfica o curva en el punto A, f de A. De esta forma, la pendiente de la recta tangente, cuando el límite existe, cuando h tiende a 0, pues es esta expresión que está aquí. El límite cuando h tiende a 0 de f de A más H menos f de A entre H. Pero pues esto ya habíamos visto que es lo que estamos definiendo como la derivada. Entonces la derivada se puede entender como la pendiente de la recta tangente al punto A, FA, de la recta tangente a la curva o a la gráfica en el punto A, FA. Entonces, esta es una de las interpretaciones usuales de la derivada, que la derivada se puede entender como la pendiente de la recta tangente. Veamos ahora un ejemplo de cómo calcular la pendiente de la recta tangente a un punto en una gráfica. En esta ocasión lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de la recta tangente en el punto 1,1 de la parábola y igual a x al cuadrado. En este caso, pues la función es f de x igual a x al cuadrado y el a, donde queremos calcular, pues la derivada es precisamente en 1, porque aquí acuérdense, esto sería a,
f de a. A, f de a. Entonces el a vale 1. Ok, entonces veamos. Algo que es muy importante, y esto es muy importante, no vamos a poner el 1 aquí dentro. Eso lo vamos a hacer hasta el final, ya que hayamos calculado el límite. Entonces, pues aquí el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h, pues sería calcular el límite cuando h tiende a 0 de el cuadrado de a más h menos a al cuadrado entre h. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, lo que vamos a obtener es a al cuadrado más 2 por h más h al cuadrado menos a al cuadrado. Y pues este a cuadrada con esto menos a al cuadrado se cancelan y sobrevive nada más esto, 2ah más h al cuadrado entre h. Y de aquí pues podemos factorizar una h y cancelar una h. Por lo cual, el f' de a va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 2a más h, y eso es 2a. Ok, como a es igual a 1, pues entonces la f' en 1 va a ser igual a 2. Aquí, ahora sí, ya que calculamos f' de a, pues ahora sí podemos sustituir. Y aquí tenemos f' en 1 igual a 2. Entonces, esta es la pendiente de la recta tangente en el punto 1,1 es 2. Muy bien. Vamos a ver ahora otra interpretación de la derivada. Y esto es pues cómo usar la derivada para calcular la velocidad instantánea de un objeto. Entonces, supongamos que un objeto se mueve en línea recta de acuerdo a la ecuación de movimiento S igual a f de t, donde S mide la distancia del objeto al origen en el tiempo t. Es decir, por ejemplo, si un auto está aquí en el tiempo 0, este es su punto de origen, esta ecuación me dice que después de que pasaron t segundos, pues el objeto está en esta posición, en la posición f de t, o S igual a f de t. A esta función f que está aquí, bueno, a la función S igual a f de t, la función f que está aquí, es a lo que le llamamos la función de posición del objeto, porque es la que me está diciendo en dónde está posicionado el objeto después de un tiempo t. Ok, entonces, pues seguramente en algún lado, en la preparatoria, por ejemplo, aprendimos que la velocidad promedio de un objeto que se mueve en línea recta, pues es igual a la distancia entre el tiempo. Distancia entre el tiempo. Entonces, pues si queremos calcular la velocidad promedio del objeto al pasar de f de a f de a más h, es decir, aquí estaba el objeto después de a segundos y quiero calcular cuál es la velocidad promedio del objeto después entre a y a más h segundos, ¿sale? Entre este tiempo a y el tiempo a más h segundos. Entonces, para eso, según la formulita que tengo, pues tenemos que encontrar la distancia que recorrió el objeto en ese tiempo. Y pues la distancia recorrida en este tiempo h, pues va a ser f de a más h menos f de a, porque es pues todo lo que avancé aquí menos todo lo que había avanzado acá, y es precisamente pues queda cuánto avancé en el tiempo, en un tiempo h, o sea, nada más esta parte de aquí. Es la diferencia entre f de a más h y f de a. Entonces la velocidad promedio en este caso después de un tiempo h pues va a ser f de a más h menos f de a entre el tiempo que transcurrió. Pero el tiempo es precisamente h porque pues h fueron los segundos que dejé pasar a partir de aquí. Y después de h segundos pues estoy acá. Entonces el tiempo es h. Entonces, como ustedes pueden ver, ya esto se va pareciendo a
la definición de derivada, f de a más h menos f de a entre h. Ok, entonces, bueno, retomamos la cuenta que hicimos en la diapositiva anterior y seguimos con esto de que la velocidad promedio pues es f de a más h menos f de a entre h. Ahora bien, si quisiéramos saber cuál es la velocidad exacta del objeto en el tiempo t igual a a, pues tendríamos que hacer el h muy pequeñito aquí en la velocidad promedio. En la velocidad promedio tendríamos que hacer el h muy pequeño, es decir, lo hacemos tender a cero, para que pues eso nos dé la velocidad que tiene el objeto exactamente en el tiempo a. Pero si hacemos h tender a cero, pues lo que vamos a obtener es que la velocidad en el tiempo a pues va a ser el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a entre h. Y pues esto, como nosotros ya sabemos, no es otra cosa más que f' de a. Así que si queremos calcular la velocidad de un objeto que se mueve en línea recta en el tiempo a, pues lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función de posición y evaluar en el tiempo t igual a a. Un ejemplo de esto está aquí de cómo aplicar esto, es lo que vamos a ver. En este caso, pues tenemos una pelota que cae desde lo alto de una torre que mide 450 metros de altura. Y pues la función de posición ya no las están dando. La función de posición que describe el movimiento del objeto es, en este caso el objeto es una pelota, es f de t igual a 4.9 por t al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la pelota después de 5 segundos? ¿Y con qué velocidad golpea la pelota al piso? Hay dos preguntas aquí que debemos de responder. Bien, para el inciso A, pues tenemos que calcular la velocidad instantánea en el tiempo A. Y eso, como ya habíamos dicho, pues se calcula usando la derivada de f y luego evaluando en a. Es decir, la velocidad en el tiempo a, pues por definición, lo que vimos hace un par de diapositivas, pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. En este caso, como la función de posición es 4.9 por t al cuadrado, entonces f de a más h pues va a ser 4.9 por a más h elevado al cuadrado, y este f de a, este menos f de a, pues va a ser menos 9, 4.9 a al cuadrado. Desarrollamos aquí este binomio al cuadrado y vamos a obtener 4.9 por a cuadrada más 2ah más h cuadrada menos 4.9 a al cuadrado. Esto que está aquí, este 4.9, pues lo multiplicamos por todo lo que está dentro del paréntesis y obtenemos 4.9 por a al cuadrado más 9.8, porque 4.9 por 2 es 9.8, por a por h, más 4.9 por h al cuadrado, que es lo que está aquí, menos 4.9 por a al cuadrado, que era lo mismo que teníamos acá. Ahora, vean que en esta expresión, aquí tenemos 4.9 al cuadrado menos 4.9 al cuadrado. Entonces esto lo podemos cancelar. Este 4.9 al cuadrado con este. Y lo que obtenemos, o lo que sobrevive, es nada más 9.8 a por h, que lo pongo aquí, más 4.9h al cuadrado, que es esto que está aquí. Y aquí pues podemos factorizar una h. Entonces obtendríamos que f de a más h menos f de a es h por 9.8a más 4.9h. De esta forma, la velocidad en el tiempo a pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Pero pues eso
este A más H menos F de A es lo que habíamos calculado en la diapositiva anterior, y eso va a ser igual a H por 9.8A más 4.9 por H. Todo eso dividido entre H, y a esto le tenemos que sacar el límite cuando H tiende a 0. Pero aquí las H's pues se van a cancelar, y en realidad tenemos que calcular el límite cuando H tiende a 0 de 9.8A más 4.9 por H. Eso es muy fácil de hacer porque pues esto pues es afortunadamente un polinomio, y pues aquí pues es nada más evaluar cuando H es 0 en esta expresión, y bueno, lo que vamos a obtener es que la velocidad de A va a ser 9.8 por A. Ahora sí, ya que calculamos la velocidad en el tiempo t igual a, pues podemos dar respuestas a la pregunta del inciso A y la pregunta del inciso B. ¿Por qué? Pues porque la pregunta del inciso A era la velocidad después de 5 segundos. Y como ya tenemos aquí la velocidad en el tiempo A, pues nada más para resolver el inciso A, pues tenemos que poner o que evaluar la velocidad en 5. Es decir, la velocidad después de 5 segundos pues va a ser 9.8, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por el valor de A, que en este caso pues es 5. Y pues eso nos va a dar 49, porque 5 por 8 es 40, y llevo 4, 5 por 9, 45. Pues nos va a dar 49.0, y las unidades que vamos a usar aquí pues son metros por segundo, porque la función de posición está en metros, y la unidad de tiempo que estamos usando es el segundo, entonces obtenemos 49 metros por segundo. Acuérdense, esto es muy importante también, que todas nuestras respuestas deben de ir acompañadas de las unidades correctas. ¿Y de dónde vienen estas unidades? Bueno, en este caso es de que arriba lo que tenemos es una función de posición, y esa se está midiendo en metros, y abajo pues es una unidad de tiempo lo que tenemos, el h es el tiempo que transcurre, y pues ese se mide en segundos. Entonces este metros por segundos pues viene precisamente de que arriba ponemos metros y abajo ponemos una expresión en términos de segundos, y entonces la velocidad pues la unidad que mide la velocidad pues va a ser metros por segundo. Muy bien, pero no hemos terminado porque el problema tenía dos incisos. Hasta aquí ya lo que estamos haciendo es resolver el inciso A. Pasemos al inciso B. Bien, entonces el inciso B lo que nos pide es encontrar la velocidad de la pelota al golpear el piso. Pero pues ya vimos que para calcular la velocidad necesitamos saber el tiempo, porque la velocidad es algo que depende del tiempo. Entonces ya en la diapositiva anterior pues encontramos la velocidad que tiene el objeto o la pelota en el tiempo A. Así que si queremos saber cuál es la velocidad de la pelota al golpear el piso, pues primero pues necesitamos saber cuánto tiempo transcurrió desde que se soltó la pelota, es decir, desde que la pelota empieza a caer hasta que toca el piso. Y para esto partimos de la ecuación de posición, de la función de posición. Recuerden que la función de posición es f de t igual a 4.9t al cuadrado. Entonces, pues la posición, la f de t, cuando tocamos el piso, pues ya transcurrieron 450 metros. Cuando la pelota toca el piso, ya transcurrieron 450 metros, porque eso es la altura de la torre, 450 metros. Entonces, si queremos saber cuánto tiempo transcurrió, pues tenemos esta ecuación, 450 igual a 4.9 por t al cuadrado, y lo que vamos a hacer es nada más despejar la t. ¿Sale? Y pues esto es muy fácil, porque la t pues va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 450 entre 4.9. Pero como la t lo que me está midiendo es el tiempo, pues
no vamos a tomar la raíz cuadrada negativa, sino que vamos a trabajar con la raíz cuadrada positiva. De esta forma, el tiempo en el que la pelota golpea el piso, pues es la raíz de 450 entre 49. Ahora sí, ya podemos calcular la velocidad que tenía la pelota al tocar el piso. Lo único que tenemos que hacer es tomar a igual a raíz de 450 entre 49 en la expresión que obtuvimos de la velocidad en el tiempo a, pues sustituir en vez de a poner raíz de 450 entre 49 y esto va a ser igual a 9.8 por la raíz de 450 entre 49 o la raíz de 450 entre 7 porque 7 es la raíz cuadrada de 49 y pues eso es aproximadamente 94. 94 nuevamente pues metros por segundo. Nuevamente tenemos que poner la unidad. Entonces la velocidad de la pelota al golpear el piso es aproximadamente 94 metros por segundo. Ok, la tercera aplicación de las derivadas es para calcular la tasa de cambio. ¿En qué consiste la tasa de cambio? Bueno, supongamos que y es una cantidad que depende de una variable x, es decir, y está en función de x. Si la variable x cambia de x1 a x2, entonces el incremento de x pues es esto que está aquí, delta de x, y va a ser x2 menos x1. Lo que incrementó, o sea, x2, a donde llegamos, x2 le restamos x1, y pues esta diferencia nos va a dar el incremento precisamente, qué tanto incrementó la x o qué tanto creció la x de x1 a x2. Y el cambio, el incremento o el cambio en la variable y, pues va a ser f de x2 menos f de x1 y eso lo vamos a denotar por delta y. Entonces, bueno, esto que está aquí, este cociente delta y entre delta x, que no es otra cosa más que f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, es lo que se conoce como la tasa promedio de cambio de y con respecto a x en el intervalo x1 a x2. Lo que me está diciendo es que tanto está cambiando y con respecto a x en este intervalo x1 a x2. Entonces, si en la expresión anterior tomamos h igual a x2 menos x1, o sea, si hacemos h igual a x2 menos x1, pues este cociente que está aquí, es este denominador que era x2 menos x1, ahora se convierte en h, y el x2 pues se puede obtener despejando de esta expresión. El x2 va a ser h o x1 más h, porque este menos x1 lo pasamos de este lado y el x2 va a valer x1 más h. Entonces sustituimos el valor de x2 aquí y obtenemos que esta expresión, la tasa promedio de cambio de y con respecto a x en el intervalo x1 x2, pues también lo podemos expresar como f de x1 más h menos f de x1 entre h, donde la h pues ya sabemos que está dada por esto, x2 menos x1. Entonces, bueno, esa tasa que estábamos viendo, pues es una tasa promedio. Si queremos saber cuál es la tasa de cambio instantánea, es decir, qué tanto está cambiando y con respecto a x exactamente en el punto A, pues tenemos que tomar a x2 muy cercano a x1. Pero si tomamos a x2 muy cercano a x1, eso significa que la diferencia x2 menos x1 se está aproximando a 0. Es decir, la h, que era igual a x2 menos x1, pues la estamos haciendo tender a 0. De esta forma, la tasa instantánea de cambio en x1, pues va a ser el límite cuando x2 tiende a x1 de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1.
Pero pues eso también lo podemos cambiar por el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 entre h. Y como ustedes pueden ver, esta expresión que está aquí es la misma con la que hemos estado trabajando y es igual por definición a la derivada de f en el punto x1. Entonces la tasa instantánea de cambio en x1 pues va a ser la derivada de f evaluada en x1. Veamos el siguiente ejemplo. El número n de usuarios, y este número n está expresado en millones, entonces el número n de usuarios de telefonía celular en los Estados Unidos se muestra en esta tabla. Este es en 1996, había 44 millones de usuarios, 1998 69 millones de usuarios, 2000 109 de usuarios, en el 2002 141 millones de usuarios, 2004 182 millones, 2006 233 millones de usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es, en el inciso A, encontrar la tasa promedio del crecimiento de usuarios de telefonía celular del 2002 al 2006. Y en el inciso B, pues vamos a estimar la tasa instantánea del crecimiento de usuarios de telefonía celular en el año 2000. Para encontrar la tasa promedio del 2002 al 2006, pues lo que vamos a hacer es considerar que n de 2006, en 2006 había 233 millones de usuarios y esto lo obtenemos de la tablita que estaba en la diapositiva anterior. Si ustedes la checan se van a dar cuenta de que en el 2006 había 233 millones de usuarios y en el 2002 solo 141 millones de usuarios. Por lo cual la tasa promedio pues va a ser n del 2006 menos n de 2002 entre 2006 menos 2002. Aquí lo único que estamos haciendo pues es aplicar la formulita que teníamos de delta y entre delta t, que era, delta y entre delta x, que era f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, pero bueno, aquí con los datos que tenemos en el problema, pues sería n de 2006 menos n de 2002 entre 2006 menos 2002. Ok, entonces pues aquí ya vimos que n de 2006 es 233, n de 2002 es 141 y 2006 menos 2002 es 4. Entonces lo que obtenemos es esto, es 92 cuartos y pues esto es 23. Entonces esta es la tasa promedio de millones de usuarios por año en el periodo 2002-2006. Ok, esto de millones por año pues salió porque el número n, la unidad que lo describe o la unidad en la que se mide es en millones y el tiempo pues ya no es en segundos, sino que 2002, 2004, 2006 son años, entonces el tiempo lo estamos midiendo en años, por eso es que esta unidad es millones por año o la respuesta final es 23 millones por año. Ahora, si queremos un estimado de la tasa instantánea en el año 2000, y nótese que dice estimado, no exactamente la tasa instantánea. ¿Por qué dice estimado? Bueno, pues porque no podemos conocer la tasa instantánea porque no conocemos la función n como tal, sino que estamos partiendo de los datos que hay en una tabla. Entonces, pues como no conocemos la función n a lo largo de todo el tiempo, de todos los años, pues lo que vamos a hacer es nada más estimar o aproximar la tasa instantánea en el año 2000. Y para eso, pues consideramos que n en el 2000 es 109, había 109 millones de usuarios en el año 2000 y 141 millones de usuarios en el año 2002. Entonces, la tasa promedio aquí pues sería 141 menos 109 entre 2002 menos 2000 y pues eso nos va a dar 32 entre 2, que es igual a 16 millones de usuarios por año. Y de esta forma,
en el año 2000, la tasa instantánea, que es N'2000, pues es aproximadamente 16 millones por año. 16 millones por año. Recuerden esto, que el N'2000, pues lo que significa es la tasa de cambio instantánea en el año 2000, que aquí no la estamos calculando exactamente, sino que estamos haciendo un aproximado con una tasa promedio partiendo de lo que había en el año 2000 y en el 2002. Ok, entonces como ustedes pueden ver en cualquiera de las tres interpretaciones anteriores, pues aparece la derivada. Y de una u otra forma, pues las interpretaciones anteriores también están relacionadas entre sí. Por ejemplo, la tasa de cambio instantánea en el punto x igual a a, pues es la pendiente de la recta tangente a la gráfica y igual a f de x en el punto a, f de a. Pero también, si s igual a f de t es la función de posición de un objeto que se mueve en línea recta, la velocidad del objeto en el tiempo t igual a a, que es f' de a, pues es la tasa de cambio del desplazamiento s con respecto al tiempo t. Es decir, la velocidad pues también se puede entender como una tasa de cambio, en este caso del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, esas tres interpretaciones pues están relacionadas entre sí, pues porque la derivada es algo que las conecta, la f' de a es algo que los está uniendo y podemos interpretar unas en términos de otras. Ahora, si ustedes recuerdan, hay una actividad, una evidencia de aprendizaje que van a entregar al final del semestre. Es un video donde ustedes expliquen una aplicación del cálculo diferencial a la química. Entonces, aquí en la descripción del video voy a dejar estas ligas que están aquí en la diapositiva, porque todas ellas hablan, o bueno, algunas de ellas hablan acerca de la tasa de reacción. La tasa de reacción es algo que está relacionado con química y que está relacionado con la última interpretación que vimos de la derivada, con lo de la tasa de cambio. Entonces yo sugiero que vean pues algunos de esos videos. Están en inglés, pero traten de entenderlos, pues para que se inspiren, y tal vez algunos de esos videos puedan servir de base para el trabajo final que tienen que entregar, para el video de una aplicación del cálculo diferencial a la química. Bien, entonces, pues ya llegamos a la hora triste del video, que son las de los ejercicios. Bueno, a la hora triste para ustedes. Y en esta ocasión voy a dejar 3 ejercicios. El primer ejercicio pues es encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x menos x al cubo en el punto P10. Entonces, estos ejercicios no difieren mucho de los ejemplos que vimos, entonces yo sugiero que vean los ejemplos y pues que traten de recrear los ejemplos, pero con los problemas que están aquí de ejercicio. Y el 2 dice lo siguiente, pues tienen una función de posición de un objeto, que en este caso es una partícula que se mueve en línea recta, y esta función de posición es f de t igual a 1 entre t al cuadrado, donde este t pues está medido en segundos. Y lo que se les pide es encontrar la velocidad de la partícula en t igual a a, y ya una vez que lo tengan en t igual a a, es decir, en cualquier tiempo, pues ya pueden encontrarlo en 1 segundo y en 2 segundos. Entonces pues debería de ser parecido a uno de los ejemplos que ya vimos, al de la pelota que cae de la torre. Aquí está, en este caso la función de posición es esta, pues traten de hacerlo y espero que les salga. Y finalmente, pues quiero que investiguen y dar un ejemplo de qué es lo que significa en química la tasa de reacción. En inglés se dice rate of reaction. Entonces, pues traten de investigar. Va a ser parte de su tarea.
porque así pueden ir viendo también pues, cómo se está aplicando el cálculo a la química. Entonces creo que esto es este ejercicio 3 o pues no sé si llamarlo ejercicio, bueno, si es un ejercicio, no es un problema, pues va a ser muy benéfico para ustedes porque pues van a empezar a ver eh, la interacción que existe entre el cálculo diferencial y la química, que es precisamente lo que ustedes están estudiando. Entonces, bueno, por mi parte concluyo este video. Espero que todo haya quedado claro, pero si no, pues ya saben que podemos discutirlos en la sesión de Teams. Y en la próxima clase, la de lunes, pues podemos pues platicar acerca de los problemas, a ver cómo van y checarlos, ¿no? Entonces, cuídense mucho, me despido, coman frutas y verduras. Adiós.